Te damos la bienvenida a un nuevo audio de la hora silenciosa de Palabra de Vida, donde líderes alrededor del mundo compartirán con nosotros. El día de hoy escuchamos a José Maciel, argentino, residente en la República Dominicana, sirviendo junto a mi familia por muchos años, mi esposa Joan y mis hijos. Y hoy en la hora silenciosa nos toca Génesis capítulo 8, versículo 1 al 12. Y se acordó Dios de Noé y de todos los animales y de todas las bestias que estaban con él en el arca. E hizo pasar Dios un viento sobre la tierra, y disminuyeron las aguas, y se cerraron las fuentes del abismo, y las cataratas de los cielos, y la lluvia de los cielos fue detenida. Y las aguas decrecían gradualmente de sobre la tierra, y se retiraron las aguas al cabo de 150 días. Y reposó el arca en el mes séptimo, a los 17 días del mes, sobre los montes de Ararat, y las aguas fueron decreciendo hasta el mes décimo. En el décimo, el primero del mes, se descubrieron las cimas de los montes. Sucedió que al cabo de 40 días abrió Noé la ventana del arca que había hecho, y envió un cuervo, el cual salió y estuvo yendo y volviendo hasta que las aguas se secaron sobre la tierra. Envió también de sí una paloma, para ver si las aguas se habían retirado de sobre la faz de la tierra. Y no halló la paloma donde sentar la planta de su pie, y volvió a él al arca, porque las aguas estaban aún sobre la faz de toda la tierra. Entonces él extendió su mano, y tomándola, la hizo entrar consigo en el arca. Esperó aún otros 7 días, y volvió a enviar la paloma fuera del arca. Y la paloma volvió a él a la hora de la tarde, y he aquí que traía una hoja de olivo en el pico. Y entendió Noé que las aguas se habían retirado de sobre la tierra. Y esperó aún otros 7 días, y envió la paloma, la cual no volvió más a él. Qué interesante este pasaje de Génesis capítulo 8. Y una frase que nos llamó la atención a la hora de leer el pasaje: y se acordó Dios de Noé. Y para algunos quizás ese término será de que, Dios se había olvidado, y de repente como cuando uno deja ahí la leche sobre el fuego y dice, me olvidé, ¿verdad? Y uno va corriendo. No, el Señor no se olvidó de esa manera de Noé, y el concepto de acordarse es simplemente para comenzar a relatar todo el proceso del Señor trabajar para hacer descender las aguas, para que Noé pudiese también ahora comenzar su nueva vida allí en la tierra, una tierra totalmente cambiada, porque ya la humanidad, excepto Noé y su familia, ya no estaba, nada de lo que estaba sobre la tierra había, y entonces era un nuevo comienzo, era una nueva oportunidad para Noé y su familia y para la humanidad misma, ¿sí? Ahora, a través de este pasaje yo puedo resaltar unas cosas que quería compartirte. En primer lugar, lo que es la soberanía de Dios al juzgar la humanidad. Dios creó todo lo que hay, Dios creó la humanidad, nosotros somos criaturas de Él, y Dios es soberano de juzgar a lo que Él creó y a lo que le pertenece, y Dios va a juzgar a la humanidad por causa del pecado. En Génesis capítulo 6 habíamos visto que el designio de los pensamientos del hombre era de continuo al mal. Solo Noé halló gracia a los ojos de Dios, y por esa razón Dios decide, ¿verdad?, traer el diluvio para quitar toda esa violencia que había en la tierra, y de esa manera poder salvar a este hombre, Noé, y a su familia, los cuales habían puesto su fe en Dios, ¿sí? También vemos lo que es la soberanía de Dios en proveer el medio de salvación, porque en este caso Dios iba a destruir todo. 15 codos sobre el monte más alto había agua, por lo cual Dios proveyó la manera y la forma de salvarse de ese diluvio, y fue el arca. Y entonces vemos que Dios es soberano para proveer. Había un juicio, pero Dios provee la manera de salvación. También encontramos lo que es la soberanía de Dios al cuidado de sus hijos, la protección. Yo me imagino que con toda esa cantidad de agua extraordinaria que no puedo pensarlo, ¿verdad? De tanta agua que había, que todo el círculo de la tierra estaba lleno de agua. Y entonces ahí vemos que Dios guardó y cuidó en ese arca de madera, le protegió durante todo ese periodo, ¿sí? Vemos la soberanía de Dios en proveer para sus hijos, porque el Señor le había dicho en el capítulo 6, versículo 21, ¿verdad?, a Noé: y toma contigo de todo alimento que se come, y almacénalo, y servirá de sustento para ti y para ellos. Y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó, ¿no? Entonces vemos lo que es la soberanía de Dios de proveerle,
y en este caso le mandó a almacenar y a tener. Noé no sabía cuánto tiempo iba a estar dentro del arca, ¿verdad? Pero Dios le mandó para que él pueda tener los alimentos almacenados para ellos y los animales. Y qué interesante que no solamente duró el tiempo que estuvieron en el arca, sino aún cuando salieron, toda la vegetación estaba comenzando a crecer, pero ellos tenían con qué subsistir en esa primera etapa. Vemos también lo que es la soberanía de Dios que juzga a la humanidad, la soberanía de Dios que provee el medio de salvación, la soberanía de Dios que cuida a sus hijos, la soberanía de Dios que provee a sus hijos, ¿verdad? Y vemos también lo que es la obediencia del hombre. En este caso, Noé obedeció al Señor de tal manera que el versículo 22 dice del capítulo 6, y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Entonces, por la fe, Noé estuvo dispuesto a obedecer, y al obedecer, él pudo ser salvo junto con su familia porque entraron al arca que construyó en obediencia al Señor. Otra cosa que vemos en la obediencia del hombre es, en el caso de Noé, fue una obediencia completa y exacta. Todo lo que Dios le mandó, él lo hizo. En la obediencia del hombre podemos también entender lo que es la paciencia. Imagínense, tuvo casi un año dentro del arca, y ahí aún cuando él sacó el cuervo y mandó la paloma y entendió de que ya las aguas se habían retirado, dice que él se quedó en el arca hasta que Dios le dijera que saliera del arca. Entonces entendemos, ¿verdad?, lo que es la paciencia en medio de ese encierro. Me hace acordar la pandemia, cuando nosotros estuvimos encerrados también, ¿verdad? Mucha gente perdió trabajo, negocios que cerraron, pero Dios nos enseñó paciencia, la dependencia de Él, y pudimos subsistir por su gracia, ¿verdad? Y seguimos adelante. Ahora, ¿cómo podemos transmitir esto a nuestra vida? A la vida espiritual en Cristo. En primer lugar, sepa que Dios es soberano para juzgar a la humanidad por causa del pecado, por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios, la paga del pecado es la muerte. En segundo lugar, Dios es soberano para proveer salvación para el hombre pecador, y lo ha hecho, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel en que le cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Nos proveyó el medio de salvación. Jesucristo dijo en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. El cuidado del Señor, Dios es soberano para cuidarnos y protegernos. El Señor dijo en Mateo 28, 19 y 20, que Él está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Él es soberano para proveernos. El Señor dice que no nos angustiemos, ¿verdad? Nos afanemos por el día de mañana, qué comeremos, qué vestiremos. ¿Por qué? Porque Él es proveedor, Él es soberano para proveernos. Pero eso también nos hace pensar en lo que es el cuidado de Dios todos los días. Ante el juicio eterno, el creyente ha sido librado de condenación, como dice Romanos capítulo 8, ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Así que yo le animo, si usted todavía no ha aceptado a Cristo, venga a Cristo para que esté seguro, porque Dios va a juzgar a la humanidad, pero proveyó la salvación, Cristo. Y en Cristo Dios le va a guardar, le va a cuidar, le va a proveer, y en medio de las falencias, en medio de las necesidades, siempre puede contar con el Señor que está con usted y conmigo todos los días hasta el fin del mundo. Ahora, estando en Cristo, ¿qué requiere de nosotros? Que mantengamos nuestra fe, que lo obedezcamos completamente y exactamente, que tengamos paciencia en medio de las pruebas, ¿verdad? Y que sigamos predicando este evangelio para que otros también puedan venir al lugar más seguro que existe, que es la persona de Cristo. Dios te bendiga y sigue meditando en su palabra para que puedas seguir conociendo más acerca del propósito de Dios para ti. Dios te bendiga. Gracias por escucharnos. Recuerda que este audio no reemplaza tu tiempo a solas con Dios. Te animamos a que escribas tus aplicaciones personales. Hasta mañana.